Bien, pues bienvenidos a todos ustedes a esta, la segunda clase de nuestro curso. La palabra crece multiplicando discípulos. En la primera clase estudiamos el concepto bíblico de la cadena de discípulos. El hecho de que queremos con el evangelio hacer discípulos de otros, pero no solo parar allí. Queremos hacer discípulos que hagan otros discípulos, o sea, no solamente compartir el evangelio con ellos, sino también ayudarles y capacitarles a compartir el evangelio ellos con otros. Y así una multiplicación de discípulos, ¿no? Y esta noche vamos a ver la importancia de dos otros conceptos en ese proceso de la cadena de discípulos, el consejero y la guía de metas. Así que con esa pequeña introducción vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Querido Padre Celestial, al igual que Bernabé animó pacientemente a Pablo, danos la sabiduría para también animar a otros, para que participen en la tarea gozosa de compartir el mensaje de salvación con todas las naciones. En el nombre de Jesús, oramos. Muy bien. Vamos a comenzar la clase el día de hoy con un concepto, un término que vamos a estar utilizando en nuestro trabajo con ustedes de aquí y adelante. Y ese término es consejero. Consejero. Ustedes saben que en el mundo secular hay varios tipos de consejeros y consejeros aconsejan. Hay consejeros matrimoniales, consejeros de negocios, etcétera. En Academia Cristo utilizamos este término de una forma especializada. En Academia Cristo, la palabra consejero la utilizamos para significar un discípulo que trabaja con otro discípulo para instruirlo en la palabra de Dios y también para animarlo a llevar a cabo sus planes para la obra del evangelio. Entonces hay dos aspectos claves de la relación de un consejero con otro discípulo de Jesús. Primero hay la instrucción. Queremos ayudarles a crecer en su conocimiento, su fe y su capacidad de enseñar a otros. Pero también hay un aspecto de animar. Animar y ayudarle a llevar a cabo planes para la obra del evangelio. Y hablaremos más de esto a lo largo del curso. Pero cabe mencionar que nosotros, los profesores en Academia Cristo, mientras ustedes están estudiando en Discipulado 2 y también están con la meta de sembrar grupos sembradores donde están, vamos a servir como sus consejeros. Pero la idea no es que solamente profesores de Academia Cristo pueden ser consejeros. Mientras ustedes siembran y crecen grupos de estudio bíblico, que primero Dios llegarán a ser iglesias luteranas confesionales. Entre sus miembros del grupo, ustedes también podrán servir como consejeros, instruyendo, capacitando y animándoles para lograr metas para la obra de Dios, para involucrarse en el trabajo del grupo y también tal vez empezar otros grupos en otras partes de sus ciudades. Así que ese es un consejero, un discípulo que trabaja con otro discípulo para instruir y animar en la obra del evangelio. Muy bien, y vamos a estudiar esto utilizando el ejemplo de Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo, que ustedes vieron la historia de su vida en el video
Fue un repaso de básicamente la primera parte del libro de Hechos, enfocándose en la relación entre Bernabé y Pablo. Y estudiaron esa historia en la iglesia cristiana, el curso del discipulado 1, pero esperamos que el video haya sido un repaso de esa parte y vamos a ver cómo la relación de Bernabé y Pablo puede servir como un modelo para la relación entre un consejero y un estudiante, un líder. Bien, la primera pregunta que hicimos en el grupo de WhatsApp tenía que ver con esto. Pablo insistió enfáticamente en varios versículos bíblicos que su instrucción vino directamente del Señor. En Gálatas 1, por ejemplo, él menciona que él no tuvo que ir a Jerusalén para aprender el evangelio de los apóstoles, que él recibió instrucción directamente del Señor. Y no sabemos exactamente cómo sucedió eso, pero su énfasis era que tenía una fuente divina, su mensaje, ¿verdad? Y bueno, yo creo que eso fue sobre todo para asegurar a sus lectores, tanto en ese entonces como hoy en día, que el mensaje de Pablo no era un invento, era revelación divina, era verdad que el Dios le dio a saber a él, y que él entonces en cambio estaba compartiendo con otros. Pero el hecho de que fue instruido y enviado directamente por el Señor Jesús fue importante y afectó la relación entre él y Bernabé. Es un poco diferente que la relación normal entre un consejero y un líder. Vamos a ver eso ahora. Pero, ¿qué podemos aprender de Bernabé? La historia de Bernabé y Pablo entonces es un poco distinto a la relación normal entre un consejero y uno que está aprendiendo la palabra de Dios. Porque enfatizamos esas dos cosas, ¿verdad? Instrucción y animar a lograr planes para la obra. Instrucción y animar a lograr planes para la obra. Pues la instrucción Pablo la recibió directamente de Jesús. Entonces, Bernabé no tenía que instruir a Pablo en las verdades del Evangelio tanto, pero vamos a ver que sí, esa segunda parte fue parte de su relación. Y eso nos lleva a la primera pregunta hecha en el grupo de WhatsApp. Si Bernabé no sirvió como el maestro de doctrina bíblica de Pablo, ¿qué papel desempeñó Bernabé para Pablo? ¿Qué aprendieron del video? ¿Puedo, pastor? Sí, adelante, Camilo. Él lo alentaba, lo entusiasmaba, no lo dejaba caer, lo trataba de ayudar para que siguiera. Él trataba siempre de apoyarlo también. Hay unos artículos que hablan que Bernabé en la personalidad en ese tiempo, al principio, era más, o sea, sabiendo que Pablo, Pablo es el líder después en todos los escritos y todo lo que hizo, pero al principio era como, de pronto como nosotros, o sea, miedoso, era un viejo Adán, todo el mundo lo conocía, sabía todo lo que había hecho, y el Bernabé, él era el que lo apoyaba, lo ayudaba a que lo siguiera y lo siguiera en la prédica y todo eso. No sé si es como nosotros, o sea, como por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, mi consejero es el pastor Matt. Entonces el pastor Matt me anima, me llama, me dice, entonces yo le cuento, mira, me pasó esto, dice, no, tranquilo, manéjalo así, vamos a seguir adelante. Me entusiasma también y me da ánimo, me da regocijo, también me calma cuando tengo, por ejemplo, estrellones con las personas. Eso es lo que era Bernabé para Pablo, lo mismo que el consejero para mí, Pastor Matt. Okay. Muchas gracias por compartir, Camilo. Sí, Katia levantó su mano también. Sí, bueno, Bernabé fue como el que daba el equilibrio, ¿no? Entre los apóstoles y Pablo, porque ellos sabían que él era un perseguidor y Bernabé
hacía el equilibrio, o sea, era como un puente entre los discípulos y Pablo al principio, especialmente para que lo reciban, para que lo acepten. Y él animó mucho también a los discípulos a que piensen cómo el Señor lo estaba usando a Pablo y para que lo acepten. Sí. Ok, excelente. Entonces, usted mencionó esa historia cuando Pablo primero vino a Jerusalén. Todos los discípulos ahí tenían miedo, porque la última vez que Pablo estaba en Jerusalén fue cuando apedrearon a Esteban. Y de ahí salió para Damasco para perseguir a más creyentes y pensaban, este es el que nos estaba buscando matar y encarcelar. Y Bernabé fue el que les presentó a los discípulos, les explicó de su historia y cómo Dios lo había rescatado, Jesús lo había convertido camino a Damasco y que ya estaba utilizándolo para predicar y enseñar. Y muy bien, muy bien. Ok, también Félix, levantó la mano Félix. Aunque Bernabé era un judío que había sido instruido dentro de la ley, Pablo lo instruyó dentro del conocimiento del Señor Jesucristo y lo llevó por los caminos del cristianismo. Lo que pasa es que Bernabé, él lo animaba para que él predique no solamente a los judíos, sino también que lo estimulaba para que predique a los gentiles. Y entonces el papel principal que desempeñó Pablo es llevar la palabra, llevarle el evangelio a los gentiles. Y muchos gentiles se convirtieron una tarde, 5,000 gentiles se convirtieron al cristianismo. Sí. También lo animaba para que él continúe con sus prédicas. Él era un animador, un estimulador de las funciones del trabajo que tenía Pablo. Si Pablo, él se desanimaba o se ponía temeroso, o se ponía un poco cansado o se decepcionaba del trabajo que le tocaba, entonces Bernabé cumplía el papel de estimularlo para que siga adelante, para que siga con la instrucción. Gracias, sí. Un punto para aclarar allí. Pablo no convirtió a Bernabé. Bernabé ya era creyente. Tiene razón que era de trasfondo judío, pero Hechos 4 nos cuenta que él ya estaba entre los creyentes en Jerusalén. Así que él llegó a creer antes de Pablo, pero sí, tiene razón que servía ese propósito de acompañar a Pablo y apoyarle en su trabajo misionero. Muy bien. Sandra levantó su mano, quería compartir aquí también. Sandra, adelante. Sí, pastor, bueno, es un poquito de lo que ya hemos estado escuchando, ¿verdad?, de los compañeros, y lo que yo entendí por medio del video es que Bernabé y Pablo tenían una relación muy estrecha. Bernabé fue como un instrumento, ¿verdad?, motivador, animador, ¿verdad?, se involucró con Pablo, pues alentándolo en el ministerio. Sabemos que Pablo venía de una reputación pues bastante mal, ¿verdad?, muy fea, y Bernabé sirvió, podemos decir, como un instrumento para que pudiera él llegar a los apóstoles, ¿verdad? Y los apóstoles lo pudieran escuchar, porque tan mal era su reputación, ¿verdad? Que pues que decían, pues, ¿cómo es posible que quiera hablarnos o que nos va a vestir, tal vez, pienso yo, ¿no? Con la reputación que él tiene, pero Bernabé fue un gran instrumento, ¿verdad? Que Dios usó para animar, para aconsejar, para involucrar a Pablo a trabajar pues al lado de él en el ministerio de la palabra, pastor. Es lo que yo pues
fui entendiendo, ¿verdad? Mediante el video. Sí, sí, muchas gracias. Bien, entonces, sí, no queremos decir más que la Biblia dice en cuanto a eso. La Biblia no da muchos ejemplos específicos de de Bernabé animando a Pablo. Pero sí de lo que está en la Biblia podemos concluir lo siguiente, que el papel que desempeñó era involucrar a Pablo, animar a la persona a involucrarse y el trabajar al lado de él en el ministerio. O sea, animaba a Pablo a involucrarse y trabajaba a su lado en el ministerio. El nombre Bernabé, Barnabá, vieron eso en hebreo en el video, ¿verdad? Significa hijo de consolación o hijo de ánimo. Y parece ser tal vez un apodo que le dieron a José, porque ese fue su nombre dado. Un apodo que indicaba que él tenía un don para eso. Tenía un don para consolar, para animar con la palabra de Dios, con el evangelio. Y bueno, tenemos ejemplos bíblicos de él animando a Pablo a involucrarse en la obra. Ustedes mencionaron bien cómo él presentó a los discípulos en Jerusalén a Pablo y les explicó su trasfondo para ayudarle a incorporarse en la iglesia. También fue a recoger a Pablo en Tarso para que pudiera formar parte de la obra en Antioquía. Cuando Dios levantó un grupo de creyentes en Antioquía y estaba creciendo, Bernabé fue a Tarso, donde estaba Pablo, lo llevó a Antioquía y empezó a liderar ese grupo junto con Bernabé y otros. Mientras progresaba su relación, vemos que el papel de Bernabé en su trabajo con Pablo era más y más servir al lado de él. Llevaron la ofrenda juntos a Jerusalén. Sirvieron juntos en Antioquía como líderes y maestros. Y a lo mejor en los viajes misioneros después también, Bernabé no tomó el papel de liderar con enseñar tanto como Pablo. Por ejemplo, tenemos la historia de lo que le sucede en Listra. En Listra predican el evangelio, hacen un milagro y la gente allá, idólatra, quiere ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé como si fueran dioses, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Y a Bernabé le llamaban a Júpiter o Zeus y a Pablo le llamaban a Mercurio. ¿Por qué? Porque Pablo fue el mensajero y ese fue el dios griego de mensajes, ¿no? Entonces parece que Pablo fue el que más hablaba, más enseñaba, pero Bernabé apoyaba. Y no en todo caso, pero en esa instancia por lo menos tenemos evidencia de eso. Así que sí, el animar a involucrarse en el ministerio y apoyar al ministerio de Pablo fue sobre todo el papel de Bernabé. Y ahora la siguiente pregunta surge, ¿cómo podemos imitar a Bernabé en cómo trabajamos con otros como sus consejeros? ¿Qué piensan? ¿Cómo podemos imitar a Bernabé en cómo trabajamos con otros como sus consejeros? Katia levantó su mano. Adelante, hermana. Amén. Bueno, creo que es bueno observar a las personas que son nuestros discípulos, discípulas, ya sea jóvenes o mujeres, en este caso, ¿no? Al observar podríamos identificar sus potencias, sus buenas, sus virtudes, digamos, y también sus falencias, ¿no? Entonces, en cuanto a las falencias, podríamos hacerles notar con mucho amor que lo están haciendo muy bien, pero que en algún momento falla tal cosa, ¿no? Entonces, sí, ser muy amorosos con ellos y mucho cuidado, ¿no? Muy humildes, Dios quiera que podamos ser muy humildes
y podamos hacerles notar sin ofenderles, ¿no? Sí, sí, excelente. Me gustó mucho su aporte. Gracias por compartir. ¿Alguien más? ¿Cómo podemos imitar a Bernabé en cómo trabajamos con otros como sus consejeros? Sandra, por favor. Bueno, pastor, pues como lo dijimos hace rato, ¿verdad? Uno de los papeles el papel de Bernabé, pues era, pues motivar, ¿verdad? Animar, exhortar. Pienso que de esa misma forma, ¿verdad? Y como dijo nuestra hermana Katy, es tener paciencia con ellos y observarlos, creo yo, observar en qué manera, ¿verdad? O de qué manera estuvieran ellos teniendo pues alguna necesidad, alguna situación difícil, donde nosotros podemos ser también como mediadores, ¿verdad? Entre esas situaciones, mostrándonos interesados de corazón, interesados, ser muy sinceros también y amarlos, porque nos vamos a encontrar, creo yo, con diferentes tipos de personas, ¿verdad? Y pues no desanimarnos nosotros también al principio, ¿no? Porque pues no todas las personas piensan y reaccionan igual, entonces mucho amor, mucha paciencia y pues darles el mejor consejo, sobre todo por medio de la palabra, pastor. Excelente. Muchas gracias. Y Norma Rodríguez también levantó su mano. Norma, buenas noches. Bienvenida a la clase. Buenas noches, bendiciones para todos, hermanos, para usted, pastor, también. Sí, este tema es muy bonito, ¿verdad? Porque nos enseña, ¿verdad? Imitar a Bernabé. Bernabé nunca le preguntó a Pablo quién era, nunca lo cuestionó, y todos sabemos quién era Pablo, quién era Pablo, y entonces nunca lo cuestionó. Él solamente se dedicó a hacer la obra de Dios, ¿verdad? Que era de que Pablo se involucrara de lleno con el evangelio. Y entonces a eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, imitarlo, ¿verdad? Llegar a las personas sin saber qué clase de persona es, cómo es su vida, de qué mundo viene, no, solamente involucrarlo con el evangelio. Ese es el papel más bonito que nos toca a nosotros como multiplicadores, ¿verdad que sí? Sí, sí, muy bien. Amén. Y como mencionamos antes, o sea, ustedes como sembradores, su relación con los miembros de sus grupos, como consejeros con ellos, va a ser un poco diferente en el sentido de que por lo general van a estar instruyéndoles en la palabra primero. Y eso no necesitaba Pablo, él recibió instrucción directamente del Señor. Pero mientras van enseñando la palabra, me gusta lo que aportan. Sí van a involucrar, van a buscar involucrar, animar a involucrarse en la obra a los que están dispuestos a hacerlo. Y Katia mencionó, van a tener dones diferentes, cada miembro del grupo. Tal vez uno sí tiene dones de enseñar, entonces vamos a ir animándoles y capacitándoles para utilizar esos dones, dándoles oportunidades de aprender a hacerlo y luego hacerlo, ayudar con la enseñanza del grupo. Tal vez otras personas tienen más dones de administración o organización y podemos animarles a utilizar esos dones para la obra. Pero sí, vamos a buscar animar a involucrarse en la obra. Luego también, igual que Bernabé trabajaba al lado de Pablo y así apoyaba su trabajo. Ustedes van a trabajar al lado de los miembros del grupo cuando se involucran. Y tal vez en el mismo grupo, tal vez para sembrar otro grupo en otra parte. Pero en ese papel vimos que, ¿verdad? Parece que por lo menos en Listra, Bernabé no fue el que principalmente hablaba, pero sí apoyaba. Y
su relación con nosotros, los profesores, como consejeros de ustedes, va a ser así. Hasta ahora hemos hablado nosotros mucho, hemos instruido mucho, pero ahora que están ya capacitados para enseñar y también están enseñando a sus grupos sembradores, si visitamos a su grupo, no vamos a ser los principales para hablar. Vamos a dejar que ustedes hagan eso. Y nosotros apoyamos con nuestra presencia, igual que Bernabé. En su trabajo con sus grupos igual, cuando están capacitando a alguien, animándole a involucrarse. Una vez que se involucra, no van a ser controladores y no, tienes que decirlo así, sí, así, y hacer el trabajo por ellos. Vas a estar a su lado, dejándoles trabajar, pero ayudando, corrigiendo cuando es necesario, ¿verdad? Como Katia bien mencionó, vamos a notar falencias también y en amor vamos a ayudarles a mejorar, pero eso va a ser nuestro trabajo como consejeros. Excelente. Félix tenía un comentario aquí también. Uno como consejero, para poder invitar a Bernabé, tenemos también que hacernos a un costado y dejar que la persona que ha aprendido demuestre sus dotes para poder enseñar y que él pueda desarrollar y perder el miedo escénico, el miedo a estar frente al público y poder expresar sus pensamientos y su enseñanza con una mayor confianza. Nosotros también tenemos que soltar y dejarnos, quedarnos en un segundo lugar y dejar que el otro sea el que brille, el que el otro sea el que se destaque para que vaya aprendiendo y vaya soltándose. Nosotros vamos a formar y a enseñar para que las personas aprendan a ellos a desarrollar un plan de cómo van a hacer su trabajo de enseñanza. Amén. Estoy muy de acuerdo. Bien dicho. Y sí, en ese proceso, ¿verdad? Que es difícil perder el miedo de hablar frente a un grupo, de enseñar un grupo. Así que vamos a ayudarle a tomar pasos pequeños para ir practicando y perdiendo ese miedo, acostumbrándose a la enseñanza y animando cuando necesitan ánimo, también corrigiendo cuando necesitan corrección en amor. Pero ese es el trabajo de un consejero. Excelente. Y así formamos cadenas de discípulos, como mencionamos en la primera clase. O más bien así forma Dios cadenas de discípulos por medio del mensaje que compartimos mutuamente. Bien, ahora vamos a cambiar un poco de tema y hablar sobre la planeación. Vale la pena la planeación. A lo mejor esta pregunta les parece un poco ridícula, pero a veces en iglesias encontramos pensamientos como el siguiente, el que planteé en el grupo de WhatsApp. Ya que el poder yace en la palabra, el único plan del ministerio que necesitamos es predicar la palabra. Cualquier cosa más que eso, sería reemplazar los medios de gracia con métodos humanos. ¿Qué piensan de eso? ¿Cuál es su reacción a ese comentario? Preguntas en Discipulado 2 les hacen pensar, ¿verdad? No son tan fáciles como las de Discipulado 1. Excelente. Camilo levantó su mano. Camilo, por favor. Que esa es la línea invisible que a veces uno, por tratar de llegar a más personas, está la teología de la gloria, que se olvida que realmente lo que importa o lo que hace todo el trabajo de nosotros es el Espíritu Santo, no nosotros. Y eso es dejárselo a Él y ya. Esa es una línea que nos angustiamos
Y eso me pasó precisamente esta semana. Y gracias a usted, pastor, me di cuenta de eso. Y eso fue como anillo al dedo para mí, que predicar la palabra no debo utilizar métodos humanos, sino todo dejárselo a la obra del Espíritu Santo. Ok, gracias. Yo creo que usted identificó entonces un peligro que sí debemos evitar dentro de esta cita. Y el peligro es si llegamos a pensar que nuestra planeación es lo que convierte a seres humanos a la fe en Cristo. O sea que van a llegar a la fe debido a nuestra buena planeación. Ahí sí hay un gran problema, porque nuestros planes es uno. Solamente el Evangelio puede obrar fe en Cristo en los corazones. Sí, gracias por compartir, Camilo. Martín Aguilar, bienvenido a la clase y levantó su mano. ¿Quiere contestar aquí también? Sí, bueno, ya aunque ya contestaron un poco de lo que quería, pero bueno, aquí nomás completando de lo malo de la declaración. En cuestiones, en todo tipo de cuestiones terrenales, vamos a hablar, negocios, empresas, aún nuestra propia vida. Si nosotros planeamos, es buena la planeación para cuestiones prácticas y conseguir un objetivo. Pero en las cuestiones del Señor, mi punto de vista es de que la planeación, todo depende del Espíritu Santo, de nuestro Señor, el que nos va a iluminar. Obviamente que pues Él va a aprovechar nuestros talentos, nuestras aptitudes, pero es importante pedirle a Él, el Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría y que nos dé el cómo iniciamos también nosotros, en este caso, como platicábamos, siendo un Bernabé, ¿cómo le vamos a hacer cuando tenemos en nuestro grupo a una persona que tiene un problema? ¿Cómo lo vamos a dirigir? Entonces, aquí la guía sería, pues que todos debemos seguir, que el Espíritu Santo nos guíe y que Él nos asesore con su palabra. Es mi punto de vista. Ok. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Siempre, usted comenzó diciendo los planes son buenos, pero siempre cuando hacemos planes dependiendo del poder y de la guía del Espíritu Santo y dependiendo de la voluntad de Dios, porque a final de cuentas, a veces sus planes no son nuestros planes, ¿verdad? Bien, gracias. Katia, quería contestar. Sí, muchas gracias. Bueno, yo con todo lo que dijeron me viene una cita. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y con respecto a la frase que nos mandó, realmente sí es un poco contradictoria, ¿no? Primero porque los medios de gracia son parte de la palabra de Dios y el predicar su palabra y administrar los sacramentos, los medios de gracia, esos son específicamente los papeles de la iglesia, lo que tienen que dar a la iglesia. Entonces, aquí realmente un poco confuso, pero que también es para analizar. Sí. Y espero que no hemos confundido con esta cita. O sea, tiene un lado que sí está correcto. O sea, no debemos pensar que el poder de convertir almas reside en nuestros planes o en nosotros de ninguna forma. Eso está en la palabra. Pero el lado falso que tiene es, pues debido a eso, cualquier plan es malo. No, usted mencionó bien que el trabajo de la iglesia es compartir la palabra y administrar los sacramentos y si nuestros planes pueden ayudar a lograr a más almas con esos medios de gracia, entonces, pues que los utilicemos, ¿verdad? Bien, Félix, un último aporte para esta pregunta. Adelante. Tenemos un objetivo
que no es solamente enseñar y quedarnos solamente en enseñanza. Nosotros tenemos que hacer que a quien se le enseña también pueda enseñar a otros y seguir aumentando los eslabones a la cadena de discípulos. Seguimos las indicaciones que nos dio Jesús de ir por el mundo haciendo discípulos y propagar la palabra del evangelio. Y utilizar los medios de gracias, el evangelio, el bautismo y la santa cena, deben ser los puntos principales en nuestro vivir para construir la iglesia de Dios, la iglesia invisible, la iglesia que Él la ve. Porque no vale mucho hacer una iglesia que la vemos nosotros si Dios no ve a la gente como sus creyentes o como sus hijos fieles. Él tiene que ver que la gente está con Él. Entonces, la iglesia invisible es la que estamos tratando de construir también. Sí, Dios está construyéndola por medio de nosotros, ¿verdad? Bien, entonces, yo creo que esta cita sí muestra una confusión de los papeles que Dios ha dado a su palabra y a las personas. Muestra una confusión de los papeles que Dios ha dado a la palabra y a las personas. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora mismo. Bien, podrían citar tal vez este versículo por memoria. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra ciertamente tiene el poder de cambiar corazones, y eso es un gran consuelo por nosotros, como vimos en la clase pasada. Por esa razón, a veces teólogos llaman los medios de gracia, el evangelio, la palabra y los sacramentos, la causa instrumental de nuestra salvación. La causa instrumental de nuestra salvación. Si pensamos en esto, ¿qué es la causa de nuestra salvación? Hay varias formas bíblicas en que podemos contestar esa pregunta. ¿Qué es la causa de nuestra salvación? La gracia de Dios, el amor inmerecido que le envió a su Hijo al mundo. Ahí tenemos otra causa, ¿verdad? ¿Qué es la causa de nuestra salvación? Pues Jesús. Sin su vida y muerte en nuestro lugar, no hay salvación. Jesús es la causa de nuestra salvación. También podemos decir qué es la causa de nuestra salvación. Los medios de gracia. Porque sin fe en Jesús, uno no puede ser salvo. ¿Y qué obra fe en nuestros corazones? Los medios de gracia. Es en ese sentido que los teólogos dicen que los medios de gracia son la causa instrumental de nuestra salvación. Es el instrumento que Dios utiliza para obrar fe en Cristo en nuestros corazones y así Dios nos salva. Eso está de acuerdo con este versículo de Romanos 10, 17. Sin embargo, a nuestro Dios amoroso también le pareció involucrarnos a nosotros como sus siervos. Y vamos a ver los siguientes versículos de este mismo capítulo en donde Dios enfatiza eso. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Pablo enseguida? ¿Alguien puede leer estos versículos? Lorena, por favor, levantó su mano, perdón, sí. Buenas noches. Bienvenida. La poderosa palabra no tiene efecto aparte de su uso. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien le prediquen? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermoso es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, 14 al 15. Okay.
Muy bien. Así que miren cómo Pablo enfatiza primero la causa instrumental de nuestra salvación, los medios de gracia aquí. Él dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Los medios de gracia, el evangelio, en palabra y sacramento, obra fe. Si no se aplica el evangelio a alguien, ¿cómo van a creer? La respuesta es no, no pueden creer. Pero luego él enfatiza otra causa de la salvación. Y es lo que se llama la causa ministerial de la salvación. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas. Otra causa de la salvación, que es la causa ministerial, somos nosotros los creyentes que ahora Dios nos ha involucrado en llevar el mensaje a otros. No malentiendan eso. O sea, bien sabemos que yo, pecador, pero salvo por la fe en Cristo, yo no puedo salvar a otra persona. Solo Jesús salva. Pero en su sabiduría, Dios ha decidido que los ángeles no van a ser los que llevan las buenas noticias a los seres humanos. Más bien, al llamarme a la fe en Cristo, Dios me invitó también a compartir la buena noticia con otros, a hacer esas hermosos pies que llevan el evangelio a otros. En ese sentido, participamos en la obra salvadora de Dios aquí en la tierra. Por eso Pablo en 1 Corintios 9, cuando hablaba de su propio evangelismo, él decía, voy a hacer todas las cosas para todas las personas para que en toda forma posible pueda salvar a algunos. Pablo dijo, para que yo pueda salvar a algunos. Bien sabía Pablo que Jesús es el único que salva por medio de su palabra, que una la fe, pero él fue encargado por Dios para llevar esa palabra con otros. Y en ese sentido, él fue también parte de la causa de la salvación de otras personas. Ahí enseñamos entonces la distinción entre la causa instrumental de la fe, de la salvación, perdón, que es la palabra de Dios, el evangelio, la palabra y sacramento, y la causa ministerial, que somos nosotros los creyentes que tenemos el gran privilegio de llevar las buenas noticias a otras personas. Por cierto, no malentiendan esta palabra, ministerial. La palabra significa siervo. Somos nosotros los siervos que Dios utiliza para llevar las buenas noticias a otras personas. No significa que uno tiene que ser un ministro público para hacer ese trabajo. Todo creyente es sacerdote real, como vimos en la clase pasada. Todo creyente puede estar involucrado en la gran comisión. Entonces, pero nosotros, y esa es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. O sea, tenemos un papel en la salvación eterna de otras personas. Esa es una gran responsabilidad. Entonces, vale la pena no solo tomar cada oportunidad que tengamos para compartir las buenas noticias, sino también planear para hacerlo bien. Y ahí entra la planeación, que vamos a hablar un poco más en unos minutos. En la última clase que tomaron en Discipulado 1, que fue el discípulo hace discípulos, ustedes vieron varios métodos que usaba Pablo para compartir la palabra, basados en el lugar en donde se encontraba y en las personas con quienes hablaba. Cuando entró en la sinagoga,
tenía la costumbre de usar el Antiguo Testamento y luego hacer un puente al mensaje de Cristo como ese Salvador que Dios prometió antes. Utilizaba historias bíblicas para poder enseñar a los judíos. En cambio, con los griegos tenía otro método de compartir el mismo evangelio. Nosotros disfrutamos de la misma libertad cristiana. Y además, al entender la gran importancia de compartir esa palabra con la mayor cantidad posible, de una manera clara, desearemos usar todos los dones que Dios nos da para planear cuidadosamente. Está bien hacer planes, no solo bien, sino bueno. ¿Pueden pensar en ejemplos bíblicos de Jesús o los apóstoles haciendo planes para el ministerio, haciendo planes de cómo iban a llevar el evangelio? A mí se me viene a la mente uno. Antes de ascender al cielo, Jesús dijo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y a los confines de la tierra. Es un plan muy general que Jesús tuvo para los discípulos, ¿verdad? Muy general. Pero sí es un plan. Iban a comenzar donde estaban, en Jerusalén. Y luego iban a esparcir un poco más la noticia en Judea y Samaria, todavía en Israel. Y luego iban a expandir a todo el mundo. Hay un plan que Él los dejó, ¿no? ¿Pueden pensar en otros ejemplos de eso? Ejemplos bíblicos de Jesús o los apóstoles haciendo planes para el evangelio. Como digo, las preguntas en Discipulado 2 son un poco más difíciles que las en Discipulado 1. Camilo, levantó su mano. Adelante. ¿Y la mamá con quién está? Conmigo, estoy llevándole su mate. Tengo uno, Camilo. pero ¿Sí? de Jeremías, pastor. Está bien, sí, comparta. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una expectativa. Es una forma de planear. Pues ese versículo sí nos enseña que Dios tiene planes para nosotros y planes para nuestra bendición espiritual siempre, ¿no? Lorena levantó su mano. ¿Puede pensar en un ejemplo de planeación en la Biblia? Aquí, Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Ok, entonces obras y proyectos implica que hay planeación que van en eso, pero a final de cuentas los planes que hacemos los encomendamos a las manos de Dios y que Él los bendiga como Él quiera. Bien, bien. Yo estaba pensando en la misma relación entre Pablo y Bernabé podemos utilizar como ejemplo. Después de ser llamados en Hechos capítulo 13 para servir como misioneros, lo primero que hacen es van a la costa y luego van a Chipre. ¿Por qué Chipre? ¿Lo hicieron al azar? Vamos. No, porque Bernabé era originario de Chipre. Tenían un plan. Vamos a ir a Chipre, porque ahí Bernabé tenía conexiones, conocía la cultura. Okay. Vemos otros planes así en los viajes misioneros de Pablo también.
Cuando él está escribiendo a varias de las iglesias, él dice, yo tengo el plan de visitarles dentro de poco, pero por mientras voy a enviarles a esta. Estaban planeando, ¿verdad? Ahora sí estamos viendo algunos otros ejemplos. Katia, ¿puede pensar en planeación en la Biblia? Sí, cómo los discípulos empezaron a predicar la palabra, ¿no? Es cierto que al principio ocurrió, por ejemplo, la muerte de Esteban, que les ha debido doler mucho a ellos en especial, ¿no? Y tenía que ver, ahí estaba Pablo, estaba agarrando la ropa de Esteban y lo apedrearon, pero como Esteban dice que no les cuente este pecado, entonces al principio los discípulos se reunían en casas, se reunían escondiéndose hasta el mismo día en el que resucitó el Señor, se les apareció en esa casa, nadie sabía que estaban ahí, entonces al principio tuvieron mucho miedo, ¿no? Pero con todo de nuevo el Espíritu Santo les dio mucho poder, les dio muchas señales y ellos confiaron mucho en el Espíritu Santo, que es nuestro Dios también, y perseveraron y se hicieron guiar mucho por el Señor, perseveraron mucho y predicaron, sanaron enfermos, igual que el Señor, ¿no? Dios les dio ese poder en esa época. Entonces, es interesante cómo Dios les guió en todo lo que hicieron y hasta, por ejemplo, dieron sus bienes en común y cómo se reunían. Ellos tomaban la Santa Cena juntos y compartían también la comida juntos. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias por compartir. Y a veces esas cosas sucedían espontáneamente. Este fue resultado del Espíritu obrando por medio de la palabra, pero también vemos planeación. Vemos momentos cuando los apóstoles sí tienen planes para la obra misionera y las llevan a cabo, encomendándolo siempre a la gracia de Dios y su sabiduría. El punto es el siguiente, amigos. Perdón, Camilo, tenía otro ejemplo de compartir. Yo tengo unos, por ejemplo, cuando iban a escoger los dos, el 12º apóstol, cuando, por ejemplo, lo que estábamos estudiando hoy, cuando mandaron a Pablo y a Bernabé, se reunieron para mandarlos por fuera, es otra forma que planificaron. Cuando Pablo y Bernabé se separaron, ellos planificaron esa separación. Ok, y estudiarán de eso en la clase que viene. Tiene razón. Muy bien, gracias. Entonces está bien hacer planes, no solo bien, sino bueno. Pero siempre hacemos nuestros planes si es la voluntad de Dios. O sea, con ese pensar, si es la voluntad de Dios, voy a hacer esto. Con la ayuda de Dios, voy a lograr esto. Hacemos nuestros planes y nos ayudan a cumplir la gran comisión, a aplicar el evangelio a otros corazones. Siempre reconocemos que el poder de salvar no está en nosotros ni en nuestros planes, sino en la palabra del Señor, los medios de gracia. Pero tenemos el privilegio de aplicar los medios de gracia a otros y planes nos ayudan a hacerlo de una forma ordenada. Bien, dicho todo esto, entonces vamos a introducir una herramienta que nosotros en Academia Cristo y ustedes como consejeros van a utilizar para planear, para hacer metas y pasos hacia el lograr de esas metas. Se llama la guía de metas. La guía de metas. Y ahora mismo vamos a mirar un video que les va a enseñar un poco sobre la guía de metas. Luego vamos a mostrarles un ejemplo de la guía de metas. Así que voy a compartir otra pantalla y podemos mirar el video sobre guía de metas. Aquí está. Y voy a asegurar que puedan escuchar el audio también. Sí.
Ahí está. Problemas técnicos. Con paciencia. Ok. Academia Cristo, aquí tu paz. Uno de los objetivos principales de Academia Cristo es animarlo. Mientras usted planta y lidera iglesias fieles a las Escrituras en toda América Latina. Hola, me llamo Andrew Johnston, director estudiantil de Academia Cristo, aquí en Miami, en los Estados Unidos. A medida que usted continúa aprendiendo con Academia Cristo, sabe que se imparten las clases primero a través de la aplicación y luego mediante clases en vivo. Asimismo, quisiéramos animarlo de forma personalizada para que pueda hacer la obra de Dios. Es por eso que le ofrecemos una herramienta especial para ayudarle en esa obra, la guía de metas. Ahora quisiera presentarles a un amigo mío, Sergio Gutiérrez, para que me ayude a explicarles. Saludos desde Linares, Chile. Me llamo Sergio Gutiérrez. El profesor Andrew y yo le enseñaremos cómo utilizar la guía de metas, una herramienta diseñada para que pueda poner en práctica sus objetivos ministeriales, como yo la uso. Rogamos a Dios que la pueda usar y compartir con los demás como yo lo hago. Esa motivación personal viene de alguien a quien llamamos consejero. El consejero es una persona que trabaja con usted para ayudarle a lograr sus planes para la obra del Evangelio. Usted se reunirá periódicamente con su consejero, en línea o presencialmente, para hablar sobre sus objetivos ministeriales. Esa persona le ayudará a definir y lograr sus planes para su propia obra del Evangelio. ¿No es verdad que es muy fácil hablar y hablar sobre todo tipo de planes que sin embargo no se vuelven realidad? Las palabras se convertirán en acciones usando la guía de metas. Permítame mostrarle cómo funciona la guía de metas. La parte superior de la hoja está dividida en dos partes. A la derecha están las metas a largo plazo. A la izquierda, los próximos pasos, como este. En la parte inferior de la hoja hay dos secciones claves adicionales. Aquí hay un sitio para escribir lo que se estudiará. Usted puede elegir un capítulo de la Biblia, como Marcos, o una parte de un libro, como de tal manera. Cuando se reúnen, deben comenzar con ese estudio. Finalmente, en la parte inferior escriban próxima reunión. Esa es la fecha y la hora en la que usted y su consejero acuerdan reunirse de nuevo para hablar sobre la guía de metas. La parte inferior es importante, pero la parte superior es donde usted hace una planeación de lo que quiere hacer. ¿Cuáles son sus pasos a futuro? ¿Y cómo funciona? Para enseñarles cómo funciona, acompáñenme mientras camino por mi ciudad de Linares. ¿Cómo saben si quieren ir hacia la izquierda o hacia la derecha? Todo va a depender del punto de vista en el que ustedes se encuentren. Para enseñarles cómo funciona, acompáñenme mientras llego hacia mi casa. Mi casa está allá. ¿A dónde quiere ir usted? Comience escribiendo sus metas a largo plazo. Quizás quiere enseñar el mensaje que sabe del Evangelio a tanta gente de su comunidad como sea posible. Tal vez no conozca ninguna iglesia que tenga sana doctrina en su ciudad o su pueblo, y su objetivo sea establecer esa iglesia. Quizás le gustaría plantar una iglesia que plante otras iglesias.
Quizás le gustaría formar a otros en su iglesia actual, para que sean ellos quienes pueden formar a otras personas. Esa es la clase de cosas que puede escribir en este lado de su guía de metas. En mi caso, quisiera terminar el discipulado número 2 como meta a largo plazo. Ahora, ¿qué tengo que pensar? ¿Qué habré hecho para trabajar hacia el logro de ese objetivo antes de reunirme con mi consejero nuevamente? Para mí, al pensar en esta meta a largo plazo, quisiera formar una congregación. En algunos casos, usted tendrá más de un seguimiento o un siguiente paso para una sola meta. Eso está bien. Casi siempre tendrá más de una meta de largo plazo y también tendrá al menos un siguiente paso para cada una de las metas. Cada vez que usted se reúna con su consejero, estudiará la Biblia y revisará sus metas y sus siguientes pasos. Ya habrá cumplido algunas de sus metas específicas. Agradezca a Dios por lo que alcanzó y aprenda de lo que no logró. Siempre tenga en mente su meta general cuando use la guía de metas. Mientras hace esto, el amor de Dios por usted en Jesús lo toca constantemente para que tenga en mente dos cosas. Una, ¿cómo garantizo que todo lo que hago y digo esté conforme a la palabra de Dios? Y dos, ¿cómo hago todo lo que esté en mis manos para llegar a tantas personas como sea posible con el poderoso mensaje del Evangelio? Acabo de comenzar a utilizar mi guía de metas y ha sido de una gran bendición para mí aquí en el trabajo aquí en Linares. Y le pido a Dios que también sea de gran bendición para usted. Que Dios les bendiga. Ok, muy bien. Entonces, vieron el video sobre la guía de metas y ahora voy a mostrarles un ejemplo de la guía de metas. A ver, un momento. Compartir de nuevo la pantalla del PowerPoint. Está. Ok. Entonces, la guía de metas es una herramienta que uno puede utilizar como consejero o junto con el consejero para hacer planeación, metas de largo plazo, pasos de corto plazo, normalmente el plazo de un mes. Aquí un ejemplo, este es un estudiante nuestro de mi querido Paraguay, de donde estoy radicado yo. Y Diosnel Castro López, él ha ya pasado al discipulado 2, está en el proceso de formar un grupo sembrador y él nos ha dado permiso de utilizar una de sus guías de metas para un ejemplo de cómo podría ser. Entonces, aquí está. No tiene que ser una hoja bien formal, o sea, encontraron una hoja de papel y lo escribieron a mano. Aquí tiene el profesor, la fecha, el nombre. También tiene siguiente reunión. Ellos lo pusieron ahí arriba. En el video lo recomendaron a la parte inferior de la página. Está bien, cualquier de los dos. Con tal de que haya fecha de la siguiente reunión. Pusieron allí el 3 de marzo, miércoles, a las 20:30. Eso asegura y normalmente van a hacer esto una vez al mes, por lo menos, con sus consejeros. Pero eso, poner la fecha de la siguiente reunión, asegura que haya una reunión frecuente para estudiar la palabra y también para hacer planeación para sus grupos sembradores. Y eso nos lleva a la siguiente parte, el estudio de la palabra. Otra vez en el video recomendaron a la parte inferior de la página. No importa dónde lo ponga, con tal de que se incluya, ¿verdad? Pero aquí tienen, van a estudiar Diosnel y su consejero, 1 de Timoteo 1, 1 al 2. Para el próximo junto, 1 de Timoteo 1, versículo 3.
Y luego tienen su planeación. Así que la primera parte de una reunión con un consejero usando la guía de metas, la primera parte es un estudio de la palabra. Y normalmente una reunión con consejeros con la guía de metas es de 1 hora o un poco más. Así que pueden pensar de esa hora, ¿cuánto tiempo vamos a pasar estudiando la palabra de Dios? 20 minutos, media hora, 40 minutos, depende de cuánta planeación tienen que hacer también. Depende de qué tema están estudiando. Y ustedes podrán elegir, también sus consejeros van a recomendar tal vez temas que deben estudiar para eso. La segunda parte de la reunión es la planeación. Y aquí pueden ver en la hoja de Diosnel. Él tiene aquí al lado derecho, como mencionó el profesor Andrés, metas a largo plazo. Esas son las cosas que con la ayuda de Dios voy a lograr en 6 meses, 1 año, 5 años. Ahí van a poner sus metas de largo plazo. Y pueden ser metas de ministerio. O sea, mi meta es que haya una iglesia luterana confesional en mi pueblo. También pueden hacer metas personales. Quiero terminar discipulado 2. Eso sería una meta de crecimiento personal, ¿no? O quiero leer toda la Biblia en 1 año. Ok, excelente meta. Vamos a ver, sería de crecimiento personal. Las metas de largo plazo se ponen en el lado derecho. Y luego, planes de corto plazo para este mes. Están al otro lado. Estos son como los pasos que va a tomar dentro de un mes para lograr a largo plazo la meta. O sea, la meta es el destino final. Los pasos son cómo vamos a llegar poco a poco a ese destino final. Pueden ver algunas de las metas y los pasos para este mes que puso Diosnel. Diosnel puso, él quiere ser profesor y asesor de estudio bíblico y consejero algún día. Entonces, ¿qué es el paso que va a tomar dentro de este mes para lograr esa meta? Él dijo, voy a asistir al curso Multiplicando Discípulos. Estaba inscrito en este curso y él dijo, tengo que asistir fielmente si voy a llegar a esa meta de ser un profesor y asesor algún día, o consejero algún día. Su segunda meta era formar un equipo para enseñar a los demás en muchos lugares y hacer un grupo sembrador. Entonces, eso sería una meta del ministerio que él tenía. Formar un equipo para hacer un grupo sembrador. Y él dijo, para este mes yo voy a visitar a Arsenio Espinola 3 veces. ¿Por qué? Porque él tenía a ese hombre en mente como alguien que podría formar parte de su equipo para sembrar un grupo sembrador. Quería empezar evangelizando a ese hombre. Así que ese mes le iba a visitar 3 veces con el evangelio. Muy bien. Entonces, ahí tienen un ejemplo real de lo que es la guía de metas. Aquí voy a mostrarles también una hoja más formal que si quieren utilizar pueden escribirlo de forma informal así, pero también a veces cuando se hace por internet, por Zoom, se puede utilizar una hoja más formal como esta. Pueden ver que es lo mismo, simplemente que está en una hoja formal. Tienen las metas, lo que se logrará con la ayuda de Dios a largo plazo. Tienen este lado planes, los pasos, lo que se va a lograr antes de la próxima junta con el favor de Dios para a largo plazo lograr la meta también. También aquí, otra vez, no lo pusieron en la parte inferior, sino en la parte superior de la página. Fecha, nombre, fecha de la siguiente junta, texto o tema para estudio bíblico. Esas son las partes de la guía de metas. Y vamos a explicar un poco más sobre esto en futuras clases, pero esto será su proyecto final para este curso.
se van a reunir con su consejero. Si no saben quién es su consejero todavía, no se preocupen. Vamos a conectarlos con un consejero en este curso. Van a hacer guía de metas con ellos y van a entregar sus guías de metas. Y así podemos ayudarles a mejorar el proceso también de hacer la guía de metas con ellos. Dicho todo esto, amigos, ¿cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles preguntas tienen? Camilo. Pastor, eso se puede realizar semanalmente o tiene que ser mensual para todo, o sea, para cada semana. Lo que pasa es que en mi grupo, nosotros nos reunimos todos los domingos. Sí. Estamos reuniendo todos los domingos. Entonces yo hago una guía de meta mensual para cada semana, un estudio para cada semana y un logro para ese mes y uno grande para el año. Bueno, van a comenzar, ustedes van a comenzar, antes de hacer la guía de metas con otros, van a practicar utilizando la guía de metas con los profesores de Academia Cristo por un tiempo. Entonces voy a recomendar lo siguiente, pregunte a sus consejeros cuándo deben de empezar a utilizar la guía de metas con otros. Normalmente utilizamos la guía de metas con alguien cuando ya se están capacitando o están capacitados para empezar a involucrarse en la obra, ¿verdad? Pero sí se podría utilizar con cualquier persona. Y también la frecuencia, hay libertad, no hay una regla fija aquí. Escogimos nosotros un mes, porque a veces con trabajo, con escuela, con otros deberes, necesitamos un mes para realizar los planes, ¿no? Pero si uno quiere formar planes más pequeños y alcanzables dentro de una semana, bien podría hacer la guía de metas cada semana con alguien. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Lorena, tiene pregunta también. Profesor, no, quería preguntarle si esto teníamos que presentar a la próxima clase. No, gracias por la pregunta. Será el proyecto final y tendrán un tiempo límite después del curso para lograrlo. No lo tienen que hacer antes del martes que viene. Ok, gracias por la pregunta. Martín Aguilar levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Martín? Bueno, no más que pregunta es un punto de vista. En mi caso, a mí me visitaba y posiblemente me siga visitando el pastor Andrew. Y precisamente por la pandemia se ha parado su visita hacia acá, hacia México, pero precisamente vimos en una visita que tuvo, en la anterior visita, vimos precisamente las metas, este plan de metas que están mostrando ahorita, la hoja de metas, y está muy, muy interesante, es muy práctico para todos nosotros. Ahorita ya está, tal vez en ese tiempo, en cuanto vino, que sería un año aproximadamente, o el año pasado, por cuestiones de la pandemia no pudo visitarme el año pasado, pero es un buen plan y realmente, pues esas nos van a servir para nosotros plantearnos qué es lo que queremos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, sí, excelente, excelente. Gracias por compartir. Es cierto, durante la pandemia no pudimos viajar mucho los profesores y asesores de consejeros de Academia Cristo, pero ahora sí, Dios está abriendo las puertas más y más. Y dos puntos que van a aprender también en otros cursos. Primero, los consejeros de ustedes que están en Discipulado 2, normalmente somos profesores que vivimos en su región. O sea, yo asesoro a estudiantes en Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, junto con Joel Supa, que vive acá en Asunción conmigo. Y Andrew, que vive en Miami, Florida, cerca de usted, Martín, es el consejero que sobre todo trabaja en el norte de Latinoamérica. Y también otra cosa que van a
saber después de poco tiempo, tratamos de hacer 2 visitas presenciales al año, por lo menos, con los que estamos apoyando como consejeros para sembrar grupos sembradores 2 veces al año, por lo menos. Pero pandemias a veces frustran nuestros planes. A ver, Lorena, perdón, Norma levantó su mano. Norma, tenía pregunta, Norma. Sí, no, me ha gustado mucho eso de la guía de metas porque nos va a ayudar mucho y entonces vamos a estar organizados. Vamos a estar organizados y preparados y ya tendremos metas a largo plazo y a corto plazo para cumplir. Me gustó mucho. Excelente. Excelente, sí, sí. Es una herramienta útil. Muy útil. Muy bien. Entonces, ahí lo vamos a terminar para el día de hoy. Si todo está claro sobre lo enseñado en esta clase, el papel de Bernabé de consejero de Pablo, de animarle a involucrarse en la obra y luego apoyarle, cómo podemos imitar eso. También el papel de los medios de gracia. Solamente ellos pueden obrar fe en Cristo en nuestros corazones y en ese sentido son la causa instrumental de nuestra salvación. Son el instrumento que obra la fe que salva. Nuestro papel, la causa ministerial, el privilegio que tenemos de aplicar esos medios de gracia a otras personas y así estar involucrados en salvar a otras personas. Y también el uso de la guía de metas. Vamos a terminar allí. Si tienen preguntas sobre estos temas, pueden quedarse después de la clase en un tiempo y las puedo contestar. Después de esta clase, sí voy a subir las grabaciones de las primeras 2. Se me olvidó hacerlo antes de esta clase, perdón. Oremos entonces. Señor Jesucristo, por pura gracia nos has llamado para trabajar contigo en tu viñera. Pedimos tu bendición entonces sobre lo aprendido en esta clase para eso, que envíes a tu Espíritu Santo para motivarnos por el Evangelio a querer alcanzar a tantas almas como sea posible con el Evangelio, confiando en el poder de para obrar fe en corazones. También que bendigas los planes que hacemos. Ayúdanos a confiar que aun cuando nuestros planes no son tus planes son mejores que los nuestros. Pedimos tu bendición sobre todos esos estudiantes, que nos des un buen fin de semana, que nos vuelvas a reunir el martes que viene para continuar estudiando tu palabra. Es en tu nombre que lo pedimos. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden despedirse si quieren.